crece el PBI, pero crece también la pobreza. No era sostenible, o sea que no se llegaban a las PASO con este esquema. Massa anuncia una evaluación particular para uno de los sectores más concentrados de la economía argentina. ¿Qué va a hacer eso si no es ensanchar aún más la desigualdad, ¿no? Sí, que igual algún traslado de precios va a haber, Sí, porque seguro. es una devaluación aunque sea por un tiempo, como dijimos con el dólar soja único, o sea, somos muy coherentes. Que no se puede hablar de pobreza sin hablar de riqueza, ¿no? Están cagando hambre en la puerta de tu ministerio. De lo que uno esperaba del capitalismo hace 30 años, ya no lo puede esperar más. O sea, ¿podemos parar de decir pelotudeces, por favor? Porque por esas cosas gana Milei, porque decimos pelotudeces. Hola a todos, todas y todes. Estamos acá en una nueva semana. Recién acaba de terminar de hablar Sergio Tomás Massa. Como si no hubieran pasado muchas cosas, ¿no? Como si no hubiesen pasado un montón de cosas en la semana. Tenemos nuestro anotador de siempre, pero no sé si vamos a llegar a tocar todos los temas. Gonza hace el resumen antes, así que veremos qué quedó. No quiero decir cosas que después no vamos a tocar. Bueno, pero... Yo me hice un tecito. Probablemente lleguemos. Porque la economía argentina lo pide. Bueno, igual recién acaba de hablar Massa haciendo unos anuncios que fueron menos de los que por ahí se esperaban. Sí. Que había filtrado antes. Que tienen que ver con una evaluación encubierta. Gonza se ríe porque es un chiste interno. No, lo que va para explicar y para decir cosas, después decimos cosas, primero explicamos. Había muchos rumores de lo que se iba a anunciar, no puedo ni hablar, de lo que se iba a anunciar era una simplificación cambiaria, que es otra palabra para decir desdoblamiento cambiario. O sea, una simplificación cambiaria quiere decir que haya menos tipos de cambio y está pensando un esquema, creo que lo charlamos en algún capítulo, donde hay un dólar comercial, que es el dólar donde pasan las exportaciones, agro, economías regionales, todo lo que sea para exportar, y donde pasan también las importaciones. Y otro dólar, que sea un dólar financiero, donde pasa el resto de las operaciones que no pasan por el dólar comercial. Esto es lo que venía reclamando el sector exportador, obviamente, porque les daba un tipo de cambio diferencial. Y en algún punto se sabía que la tendencia de 21 jornadas que el Banco Central viene vendiendo reservas no era sostenible, o sea que no se llegaban a las PASO con este esquema. Y lo que se terminó anunciando es menos, es un dólar soja 3 para el agro, para los sojeros principalmente, y un dólar para las economías regionales, que yo propongo que lo llamemos dólar limón. Pero es dólar agro. Nosotros no tenemos la capacidad de poner ese tipo de agenda. El límite está en tu mente. Sí, bueno, puede ser. Yo lo quiero llamar dólar limón. Puede ser. No sé qué estacionalidad tiene el limón. No sé si será ahora. Porque el dólar agro haría que no llamemos al otro dólar soja. Y el dólar soja va a ser solo por 45 días. Solo por 45 días. Pero es el mismo valor. Va a ser por 45 días y el dólar agro va a ser hasta el 30 de agosto. O sea, después de las PASO, que eso es, lo vamos a llamar el fin del mundo. O el fin de Massa. Pero sí. Sí, o sea, se conocía estas últimas semanas, se lo dio a conocer como el dólar agro, porque no solamente abarcaba la soja, no era solamente un nuevo dólar soja, como ya vimos en el pasado, sino que también abarcaba estas economías regionales, que es el limón, pero también la yerba, el vino, la madera, la miel, el té. El té. Bueno, todas las cosas que salen de la tierra, pero que no son ni la soja, ni el maíz, ni el trigo. Ni el trigo, que es lo que es dólar soja. Claro, es solo dólar soja, entonces quedarían afuera el maíz y el trigo, básicamente, de todo esto. ¿Por qué? ¿Por qué se hace esto? El maní, sobre todo. Sergio. Claro, porque maíz y trigo son muy importantes para los precios internos. Claro. La soja en parte también, y ahora ya lo vamos a ver, es debatible, por eso digo que después lo vemos, porque el maíz abarca en casi todo lo que nosotros comemos, sobre todo quienes comemos más carne, porque por ejemplo es la base del alimento para las vacas, los pollos, etc. Y de ahí, por ejemplo, bueno, alcanza los huevos, bla, bla, bla. Es decir, abarca mucho de los precios internos, de las canastas básicas de la economía argentina, y el trigo, por algo más obvio, que es el pan, los fideos, etc. Entonces, por eso dejan afuera de esta medida a esos dos cultivos particulares que Argentina produce en gran escala, muy gran escala, y queda solo la soja, porque la soja en teoría no repercute en los precios internos porque no comemos soja, podríamos decirlo. Perfecto. Solo la comen los animales en China. Pero entonces tenemos dólar soja 3
que ya tuvimos las ediciones del dólar soja Ya 1, hablamos el mucho de dólar esto, soja 2, dólar soja 3. El cambio es que las veces anteriores fueron por 30 días, este caso va a ser por 45, o sea que la ventana es más grande. ¿Por qué podemos decir eso? Porque no es solamente... Antes lo que pasaba Sí. era que Massa lo que trataba de hacer era que liquiden Sí. los granos que estaban guardados en silobolsas, ¿no? En esta altura quedan porotos en silobolsas, pero no 7.000 tantos. millones, dicen. Claro, ese sería el objetivo de máxima, pero se extiende por 45 días y no por un mes, como venían siendo los anteriores, porque quieren que se liquiden los dólares, en realidad son dólares, las silobolsas que venían acumulando, pero sobre todo también que entre esta cosecha que es muy mala por la sequía, pero que también no sea solo de remanentes, sino también de la producción actual. Claro. Por eso la extienden por 45 días. Sí, y un poco era lo que esperaba el sector, entendiendo que estamos entrando ya en el segundo trimestre del año. El segundo trimestre del año es cuando más se liquida. Es verdad que este año es un año muy atravesado por la sequía, que fue mucho más profunda de lo que se creía. De hecho, en febrero, antes de... Ya no me acuerdo cuántas olas de calor hubo, ¿no? Pero en un momento llovió y me acuerdo que Massa decía como, bueno, con esto estamos salvados. Y después vinieron otras olas de calor y yo como, me parece que no. No, además hubo sequía, olas de calor, hubo algunas lluvias aisladas, pero después heladas. Entonces Claro. es como que fue terrible. O sea, por eso es lo que veníamos charlando hace un tiempo, que era la peor sequía o la peor cosecha en muchos años. Algunos dicen 60, otros dicen en Por todo la el sequía, registro. claro. Porque más o menos de a 60 años es que se registra, me parece que ese es el tema. Más Bueno, o menos, no importa. La cosa es que es terrible. El punto es que es terrible, el punto es que claramente les estaban negociando, pero en algún punto iban a ganar porque necesitábamos dólares. Y no hay dólares de otro lado por el momento. Si ya ganaron con el dólar soja 1, medio que ya está, ¿no? Sí, a mí lo Ya que me llama la ganaron. atención es, dólar soja 1 estuvo a 200 pesos agosto del año pasado, dólar soja 2 estuvo a 230 en diciembre del año pasado y en abril está a 300. Háblame de inflación. Sí, en teoría sube por la actualización por inflación. Sí. Por lo tanto, vendría a ser más o menos el mismo valor que tuvo en el dólar soja 1, actualizado por inflación. Aunque debería dar un poco más incluso, si se actualiza como debería hacerse por inflación. Pero de agosto acá hay 50% de inflación. Y más o menos. De agosto acá. Un poco menos, bueno, pero creo que daba 320, algo así, la actualización. Que bueno, Son también la 7 hacían meses. ellos. Sí, puede ser. La hacía el propio campo, pero bueno, eso fue lo que negociaron y que Sí. en teoría deberían aparecer. En general esto lo negocian con las empresas exportadoras, por lo tanto deberían aparecer algunos dólares. El tema es por cuánto tiempo se pueden aguantar esos dólares en las reservas del Banco Central. No, ya por lo pronto, esta ventana es de 45 días, así que tenemos abril cubierto, mitad de mayo, un poco más, porque es 45 días, así que fines de mayo. Ahí ya van a estar las listas. Todo tenía que ver con todo. Y después de ahí viene la cosecha de maíz. ¿Qué Sí. productor de maíz va a querer liquidar si a la soja le dan 300? Banca, falta un montón para eso. No, el punto creo que la urgencia que tenían que atender era esta dinámica insostenible de 21 días vendiendo dólares, vendiendo dólares, vendiendo dólares. Y el Banco Central desangrándose. Incluso el fondo giró la plata para que le paguemos esos 5.000, casi 5.400 millones de dólares que entraron el viernes pasado. Los tuvo que dar antes de publicar el documento, que no es algo típico del fondo, que es muy estructurado en términos de pasos burocráticos y tal, pero lo tuvo que hacer para que entre todo el pago en el mismo mes. O sea, porque le teníamos que pagar en realidad a mitad de mes, no teníamos la plata, era como si no nos das la plata no te la podemos pagar, y hicieron esa irregularidad en términos de estatutos del fondo. Es muy estructurado, salvo cuando hubo que prestarle 54.000 millones a Macri, ¿no? 44. Claro, pero Sí. el programa era por 54. Sí, es muy estructurado hasta que le conviene. Hasta que, bueno, ya fue, Hasta que hay pateámelo que hasta el influir en las 31. elecciones. Y re tarde salió el lunes el documento, además. Salió tipo a última hora, chicos. Y ¿Qué ahí pasa? ¿No se ponían de acuerdo? ¿Qué pasó? ¿Cómo patearon tanto el documento? No hubo mucho acuerdo entre la delegación argentina y el FMI, parece, ¿no? Hoy salió una nota en página 12 donde decía que estaban calientes en el Ministerio de Economía porque... En Infobae aprovecharon para pegarle a aerolíneas argentinas porque siempre que pueden taca y decían que en realidad se había cortado la comunicación mientras viajaban a Washington. No, pero digo se cortó el porque wifi. finalmente el comunicado del fondo, el que hace toda la evolución, que son más de 100 páginas, que es 111. donde está la letra chica, si se quiere, la revisión y las cosas que ellos dicen que Argentina debería hacer de acá a futuro. Digo que estaban enojados en el Ministerio de Economía porque los mandaba a hacer cosas que no habían charlado, pongámosle,
que era esto de la moratoria, Sí. de restringir la moratoria para aquellas personas que lo necesitan, de acelerar la suba de tarifas, de recortar la asistencia social solo para aquellas personas que lo necesiten, es decir, de profundizar el ajuste en un contexto muy complicado, como ya venimos charlando y como se refuerza en este contexto, ¿no? Por eso había ahí una disputa que va a seguir, ¿no? Va a seguir. Esto es de nuevo como un parche para tratar de resolver la situación de ahora. Sí había en esto de simplificación cambiaria una idea o una idea de que se iba a avanzar con el dólar, no solo el dólar para los importadores, sino también los dólares que se van por turismo y dólar tarjeta. Claro, eso también lo dice el comunicado del fondo, ¿no? Sí, está dentro del comunicado del fondo, pero también es como un espacio donde decís, bueno, si tengo que empezar a tapar los hoyos de dónde salen los dólares del Banco Central, o sea, este es el programa de incentivo para exportar, o sea, están viendo como por dónde entra. Pero si vos te fijas por dónde sale, bueno, ahí decís, hay una ventana entre las tarjetas que gastan menos de $300 por L, que no entran en el dólar Qatar, que ya está como 4.35. Entonces como que pase todo al dólar Qatar, por ejemplo, ¿no? Que evidentemente no es que hizo que se gastaran menos dólares, porque lo que se ve es que creció eso. Sí. Entonces, lo que dicen es, bueno, hay espacio ahí como para hacer que se gaste un poco menos, se vayan un poco menos de dólares, se gasten más dólares, pesos por dólar. Porque hay más que no se ven en la economía cotidiana, que son los que se llevan las bandas cuando vienen a tocar, que era el dólar Coldplay, sí, el dólar Tecno, hay que ver qué pasa con eso, con cuántos dólares se van a poder llevar, pero que no solamente repercute en que haya muchos tipos de cambio y que uno tenga que ir revisando muchos números, dólar limón, sino también en la recaudación, ¿no? Porque la otra parte de todo este problema con el FMI, para cumplir con las metas del FMI, como charlábamos la vez anterior, que no era solamente el problema de las reservas, sino que la sequía implicaba menos recaudación, que se está sintiendo fuerte con los números que salen de recaudación de AFIP. Bueno, por ejemplo, simplificar los tipos de cambio y pasar del dólar tarjeta, que todo sea dólar Qatar, es también un salto en la recaudación, sí, si se sigue manteniendo ese volumen de compras con tarjeta. Sí, porque es un adelanto de bienes personales cuando la mayoría de las personas no pagan bienes personales. Lo mismo, claro, lo mismo parecido con esto de darle un tipo de cambio más alto a todas estas economías exportadoras para recaudar más por las retenciones, sobre todo la soja, el resto de los productos también, algunos tienen retenciones, algunos más altas que otras, depende del producto, pero también tiene un impacto en la recaudación. Me hiciste acordar en esto de algo que no dijimos sobre esta medida, que es, bueno, los productos que vayan a dólar agro, quiero decirle dólar limón y ni yo lo digo. Bueno, a este tipo de cambio diferencial de las economías regionales tienen a su vez, o como contrapartida, tener que asegurar un volumen de venta en el mercado interno dentro del programa de precios justos. Que viene funcionando muy bien. Muy bien, o sea, un éxito ese programa. Un éxito. Inflación de cava 7,1 salió. Eso es por el traslado a precios que tiene en Argentina siempre, cada vez que sube el dólar, a los precios internos. Bueno, en este caso suba el dólar particular para estos sectores, que se podría trasladar, por ejemplo, al precio del vino, ¿no? Que sería muy preocupante. No, igual, en el caso del vino en particular, son distintos los requisitos que te piden para exportar. Por eso también igual el dólar agro para economías regionales, el dólar limón, va a ser por más tiempo, va a ser hasta el 30 de agosto. A mí personalmente me llamó la atención que haya una medida post-paso, porque siento que las pasos son como el fin del mandato. No lo es hasta el 10 de diciembre, pero no sé, me llamó la atención, es la primera medida que hay para fines de agosto. Y es porque tardan más tiempo estas economías regionales en exportar o en exportar más que lo que hace el complejo sojero, que lo único que hace es exportar, básicamente. Sí, porque tiene la estacionalidad de los cultivos. Hay un momento del año donde sale el té, otro momento para el ayer, otro momento para el limón, maní, otro momento para el... No sé ni cómo es la planta de maní. No, yo creo que tampoco. ¿Viste? Y eso que vos sos del interior. Yo soy de Chubut, pero en Chubut no crece nada, crecen matas, es el desierto. No me vas a hablar mal de provincias. No, pero sale petróleo, que implica más volumen de exportaciones que las economías. ¿Qué es lo que importa? Vos estás ahí con el maní. Mira, ¿crees que te tire un dato sobre eso? A ver. Es un poco indignante como para arrancar con la indignación. Ay, no arranquemos con la indignación. Dame más té. No, que hoy, con los precios que hay, en los precios de la industria del gas, particularmente, sí, para los productores de gas, es decir, los que extraen gas de cualquier lado en Argentina,
De Vaca Muerta. Las empresas, claro, sobre todo de Vaca Muerta, las empresas que extraen el gas, hoy les conviene más vender en el mercado interno que exportarlo, por cómo están los precios internacionales y por los beneficios que se le dan a esas empresas y por cómo funciona el mercado interno con todas las regulaciones que hay hacia dentro de Argentina. Por lo tanto, es algo que no suele pasar. Que no suele pasar en ningún sector. Hoy no se me ocurre ningún sector que pase hoy en Argentina de que a una empresa le convenga extraer y vender al mercado interno antes que exportarlo, por esta situación que se está dando en los mercados y sobre todo bueno, con pero las eso tiene que regulaciones ver acá. con algo medio estacional de este momento, de una Como situación viene de los hace varios mercados meses, internacionales. Viene hace un tiempo. Y, Bueno, igual no lo sé, yo me acabo de enterar porque lo dijiste vos. no, porque nadie lo dice, porque son cosas que se dicen en las charlas con empresas, con los empresarios, que los tipos dicen, no, mira, el balance me da así porque a mí me conviene tirar el gas en el mercado interno, o sea, pasarlo por los gasoductos internos y venderlo en el mercado interno, que incluso está ligado con todas estas subas de tarifas que vamos a tener en los próximos meses, que también están metidas en el acuerdo con el FMI y en la revisión. Por lo tanto, medio que todo se va uniendo, pero a mí me llamó la atención, no lo había visto hace... no sé, nunca me había visto algo así en algún sector en Argentina donde el negocio está en exportar, de que sea más negocio vender en el mercado interno que afuera. Sobre todo para un sector extractivo, ¿no? Sí, hay que ver en términos de traslado de precios esta medida, que por eso vos le decías de evaluación y porque vos estás muy tirapiedras, también hay que decir eso. Sí, pero cuando sube el dólar es una evaluación. No. La evaluación básicamente es que valga menos tu moneda. Claro. Y necesitas más pesos por dólar. Sí, estamos de acuerdo, pero había quienes hablaban de que esto es un desdoblamiento cambiario. En realidad hay múltiples tipos de cambio, eso es una realidad. Decíamos dólar Coldplay, Qatar, ahorro, tarjeta, bueno, no sé cuántos más hay. Hay muchos. Ya hay tutti frutti de dólares, pero más allá de esto, de que sea por un tiempo finito, sí, hay que ver qué herramientas se usan para que esto no se traslade a la inflación y si realmente, o sea, en algún punto digo, ¿cuál es? ¿Con quién lo charlaba? Bueno, no sé, igual no puedo dar nombres, pero para qué lo pienso. Como cuál es el ancla de todo esto, ¿no? Evidentemente no hay ninguna herramienta que sea antiinflacionaria. La única herramienta antiinflacionaria es la pauta de paritarias en 60%. O sea, el resto... Que incluso hasta los gremios más conservadores la están rompiendo, ¿no? Sí, la UOM, por ejemplo. Claro, o la UOM que incluso, bueno, ahí también es... Está en paritarias trimestrales. Claro, pero Cavalieri, por ejemplo, está discutiendo paritarias cortas y arriba del 60%, que es el sector de los más conservadores del país. Pero el problema entonces, como vos decías, de cuál es el ancla, qué va a pasar, es la contraparte de esto, ¿no? Porque, por ejemplo, los ojeros cuando van a vender al exterior, nosotros siempre, y ellos se encargan de mostrar precios en dólares para dolarizar su excedente, su producción, porque son gente que exporta, pero en realidad ellos reciben pesos por las exportaciones, ¿no? Entonces el problema, creo yo, uno de los principales problemas que fue... No, damos el caminito porque es parte de las medidas. Ellos reciben dólares, esos dólares están obligados a pasarlos por el Banco Central, o sea, le venden esos dólares al Banco Central, el Banco Central se hace esos dólares, les da pesos. Y ahí quedan en nuestras reservas, así, las abrazamos fuerte. Y los esos dólares. Pesos, los dólares. Nadie quiere pesos, no, mentira. Por eso, y los pesos salen y se van a los exportadores que no reciben dólares, reciben pesos. En realidad reciben dólares y tienen que liquidarlos. Y de hecho, parte de lo que se anunció hoy es que hay muchas empresas que no liquidaron los dólares que ya están en tiempo de falta. Que igual yo no entiendo por qué es un anuncio, porque en realidad ya es una obligación que tengan que liquidarlos en el Banco Central. O sea, sancionalos y listo, no me anuncies que lo vas a sancionar, sancionalos. Pero bueno, no importa. Porque si no se quedan sin los dólares y sin los pesos. Sanciónenlos y que entren los casi 4.000 millones de dólares que deben, reverendos garcas. En su primera conferencia de prensa de Massa cuando asumió anunció algo muy parecido. De que iba a perseguir a los que no habían liquidado y sí habían entregado los dólares. Y nadie sabe después qué pasó. Pero ahora estamos en... Sí, en ese momento también. Se iban a ir en helicóptero, dijo Ferrari. El punto creo que es a dónde van a ir esos pesos, ¿no? Los pesos que recibe el sector exportador, particularmente los ojeros, que los que exportan son un sector concentrado, no los productores, sino muchas veces los que exportan, los productores a veces también, pero depende qué va a pasar con esos pesos si no hay, o sea, básicamente, qué hacen, qué pueden llegar a hacer después los productores una vez que le venden su cosecha a los exportadores. Los productores, digo, medianos, chicos, grandes, lo que sea, en general tienen dos opciones, o van al plazo fijo o van al dólar paralelo, en este caso el dólar financiero. Entonces ahí está el problema de si esto se traslada al haber más pesos
van a recibir más pesos si se traslada al dólar paralelo. Pero ahí y que están ahí finalmente los termina canjes la de deuda, inflación. para eso está la deuda. O sea, van a intervenir en los mercados financieros. Claro, entonces podría cerrar por el lado del canje con la ANSES, que está trabado, hay que ver qué pasa. Pero la UBA dijo que estaba buenísimo. Todavía no emitió un dictamen oficial, no sabemos. Jacobiti le dijo a Massa de que si se Jacobiti. bancaba un resultado negativo. O sea, hay que ver, no sé, o eso le dijo a Clarín tituló eso Clarín en miente. el momento. No sé, veremos, capaz que, o sea, si le da el ok, es como Sí. dice Cande, muy probablemente, yo pensaba lo mismo. Antes de charlarlo con ella, estamos alineados en esto. No, que finalmente lo que veníamos charlando, el canje de deuda con ANSES, esos títulos pueden ir a que bueno, si esta gente se va al dólar MEP, que implica comprar títulos en pesos y venderlos en dólares, bueno, que los que lo ofrezcan sea el ANSES Claro. o el Tesoro Nacional, y así que no se agrande la brecha, ¿no? Total. Y por lo tanto no haya un traslado a precios, que es lo más importante en esta nominalidad. Sí, que igual algún traslado a precios va a haber, Sí, porque seguro. es una devaluación, aunque sea por un tiempo. Como dijimos con el dólar soja 1, y como, o sea, somos muy coherentes nosotros. Pero algún traslado a precios va a haber. Hay que ver qué pasa con la inflación de marzo también, que sale la semana que viene, no la otra, el 14. Que perdía con las fechas. ¿La Creo semana que es el viene? próximo viernes. Ah, qué lindo, un viernes. Sale la inflación a las 4 de la tarde. Está muy alineado con Estados Unidos, es igual, siempre sale el mismo día de Estados Unidos. Eh, No, dato de color. Dato de color. Esto no es una teoría de conspiranoica. No, porque en Estados Unidos también siguen el día a día a ver cuánto da la inflación Sí. en estos momentos. ¿Qué estaba diciendo? Ah, bueno, hay que ver qué pasa con la inflación. La de Cava dio 7,1. Las estimaciones dan más o menos eso de consultoras. 7,2, 7, 7,4. Hay quienes tiran un 7,6 ahí. Pero bueno, medio que el panorama es estabilizarlo en 6. Porque ponele que vos, abril no es un mes de estacionalidad alta de inflación. No lo es. No, el problema es marzo en general. El problema es marzo en general. En abril, el tema es que normalmente, o sea, en términos de coyuntura económica, el segundo trimestre suele ser el mejor trimestre. En términos económicos. Por la Porque es cosecha. cuando te entran todos los dólares. Entonces es como el mejor momento del año. Estoy pensando, en 2018 no pensando muy a pasó largo eso. plazo. En 2018 igual tampoco había pasado eso porque fue cuando Estados Unidos subió la tasa. Ah, no, fue en diciembre eso. No dije nada. Borren lo último. No, pero el tema creo que es. No, ponele que bajan la inflación. Este hilo estaba haciendo. Ponele que bajan la inflación. ¿A qué la van a bajar? ¿A 6? ¿A 5,9? ¿Cuánto da el anual? 120. Y las consultoras más halcones dicen 125, 130. Y pero Punta a no, punta. está durísimo. Y ahí me quiero meter, no sé si te queda algo de esto, pero me quiero meter con lo otro que salió esta semana y que ya parece que fue hace 3 meses, que es la pobreza y la bien. indigencia en nuestro país. Claro, sí, yo pensaba ir por ese lado también. Ah, no, pero por ahí te quedó algo del dólar, No, por ahí y le que- querés seguir recién pegando a iba a decir Sergio, por ahí querés tirar alguna piedrita. No, claro, porque sé te que no pasó tiene nada de que ver todo, con lo la pobreza. revoleás. Ah. No creo que nada de lo que pasa en el Ministerio de Economía tenga que ver con la pobreza. No, como si esto implicaría no pegar a Massa. Pero bueno, es la pobreza de Massa esta. Sí, es la pobreza de masa porque es la del segundo Porque antes semestre era todo del claro. 2022. La pesada herencia de Martín Guzmán, Sí. ¿no? Hasta cierto punto, un poco el relato, siempre hay que construir un relato, ¿no? Como le decía Reborda Alberto Fernández el otro día. No le gustó eso, Alberto. No, Él es muy radical. no, demasiado. Entonces, me digo que la épica de Massa era arreglar, tapar el incendio en el que nos estábamos metiendo por culpa de la herencia, ¿no? O de la gestión anterior al Ministerio de Economía. Bueno, la cuestión es que el número de la pobreza tiene que ver con esta comparación entre la canasta básica, que básicamente depende de la inflación, y al venir subiendo tanto la inflación y haberse acelerado en el segundo semestre, pero que ahora se aceleró más todavía, por lo tanto las perspectivas no son buenas, la pobreza terminó subiendo y quedó por encima del 39, ¿no? Sí, y encima, cuando vos ves los 2 trimestres, porque se calcula por semestre, pero la EPH es por trimestre, el segundo claro. trimestre, o sea, el último del año, es más alto que Claro. el primero, entonces eso es un muy mal augurio o muy mal piso para lo que se viene en este primer semestre de 2023, que va a ser un desastre, porque, digo, enero tuvo inflación alta, febrero ni hablar, marzo al hornis, o sea, el primer semestre de 2023, que va a ser el dato que salga justo antes de las elecciones,
o sea, de octubre, no agosto, porque tardan mucho en hacerlo, va a ser un dato horrible. Horrible nivel, no sé, pues si ya estamos en casi 40, que vamos a estar en 45. Sí, Es durísimo, es casi la mitad del país pobre. Sí, la UCA a veces lo hace por trimestre y había dicho 42, creo, de este último trimestre que terminaba en marzo. Claro. Más o menos hace una estimación con la suba de la canasta de cómo evolucionaron los ingresos. El problema es esto, ¿no? Que la inflación pegó otro salto ahora, pero también al mismo tiempo hay una caída en los ingresos reales. O sea, Sí. por inflación y porque los aumentos salariales vienen por debajo de la inflación. Tenemos un problema de que hay cerca de un tercio de los trabajadores pobres, o sea, gente que va a laburar y no llega a cubrir la canasta básica, y al mismo tiempo un recorte en términos reales también de lo que son las asignaciones sociales, Sí. el plan potenciar trabajo, incluso las jubilaciones, que termina repercutiendo directamente en el índice de pobreza, pero en general en Me hace risquecito que estoy triste. peores condiciones de vida en la población, que un poco se ve en lo que pasó con Bernie el otro día, ¿no? Medio que todo esto se va ligando. Pero antes de que Antes entremos podemos- a lo de Bernie, que cada vez que me pongo triste voy a ver esa foto, que polémico lo que acabo de decir, pero es verdad. Me pasa en el cuerpo, me alegra cada vez que le pegan a un fascista, no lo puedo evitar. Estás incitando a la violencia. Si es un fascista, hay algo llamado paradoja de la ¿Sabes? tolerancia. El otro día, Googleen, chicos. Yo no me voy a poner a defender gente que hizo un operativo cuasi Hollywood del FBI con familias, con niños en Guernica, ¿no? en Y Casillas. cosas mucho peores, o sea, estoy diciendo cosas que son cercanas, o sea, todos recordamos esa mañana que nos levantamos y estaban haciendo pija, casillas con gente adentro, nene llorando, cosas. No, una imagen apocalíptica, y Bernie ahí flasheando que era, no sé, Terminator, ni idea. Así que bien puesta esa piña. De ahí salió la crítica interna, creo que yo la retrotraigo de ese momento, que era que una parte del Frente de Todos decía al final, más del guillerismo, ¿no? Al final somos fuertes con los débiles y débiles con los fuertes, ¿no? Sí. O sea, vamos, desalojamos Guernica, pero después cuando hay que, no sé, creo que fue más o menos en el mismo momento hacer servicio público a las telecomunicaciones, bueno, hubo un fallo judicial y no pasó nada. Claro. Y así, o pasó Vicentín y bueno, no dijimos nada. Pero antes de entrar a eso, que quería ir a lo de pobreza, porque hay muchas cosas terribles que pasaron esta semana, y una que me parece muy gráfica, o sea, es muy dolorosa, pero es muy gráfico de lo que estamos viviendo y que se une con lo de Bernie, y que lo charlamos 1.000.000 de veces ya, ¿no? Pero esto de la desconexión. Se murió un bebé en la puerta del Ministerio de Producción, o sea, de una familia que estaba en situación de calle, y murió una beba en la ciudad más rica del país, una de las ciudades más ricas de Latinoamérica, y muere ahí, en la calle, en la puerta del Ministerio de Producción, ¿no? En esta relación entre las políticas económicas y las realidades de las personas. Porque a veces hay algo que es muy atroz, pero medio que nos acostumbramos a estos niveles altos de pobreza, y yo te digo 35, 37, 40, y medio que es como, bueno, no sé que es un número altísimo. Es un número igual, ¿no? Y Los es un números siempre número, son o sea, fríos. yo te digo, bueno, 4 de cada 10 argentinos son pobres. Ah, bueno. Y muchas veces incluso hay gente que es pobre, en términos de línea de pobreza, y no lo sabe. O sea, como que hay una idea también, un ideario de clase media y de no sé qué, y esto de que muchas veces personas que son pobres que tienen trabajo. O sea, un tercio de los trabajadores son pobres, son personas que tienen una jornada completa, que van a trabajar todos los días y tal, y no llegan a cubrir esa línea de pobreza. Entonces creo que es esos escenarios, que no se habló tanto del caso de esta bebé, porque para mí pasó en la ciudad de Buenos Aires, entonces Campo de la Reta, campo blindado, y porque al gobierno nacional tampoco le sirve el caso, pero me parece que muestra, ¿no? Como... No quiero decir que se rompe el tejido social, porque es lo que se decía en el 2001. Muy sociológico. Pero, y porque no es mi campo, pero sí muestra como la caracterización, ¿no? El lugar donde se están tomando las decisiones de política económica, que todas las decisiones que se están tomando tienen que ver con mercados financieros o viajes a Washington o qué se va a hacer para los importadores y exportadores, y afuera tenés gente que se está cagando de hambre. Y no es, muy por mi comentario, pero no es que se está cagando de hambre en Chaco, está cagando de hambre en la puerta de tu ministerio. No, a mí me pasa con la gente que viene a visitarme del sur. Sí, que que son todos ricos. Arre. No, pero que esto no pasa. O sea, En el sur. sí. O sea, que ven y ¿No hay gente en se situación de sorprenden de la calle? gente que hay en situación de calle ahí, Ah. pero es una marginalidad. Claro. Como siempre fue, creo yo. Y que ahora, yo creo que hasta Es yo... más urbano también, es un fenómeno Sí. más urbano. Sí, bueno, como ahora tiene 350.000 habitantes. Pero, digo,
que uno se acostumbra a ver a gente revolviendo la basura, viviendo Sí. en la calle, y que, qué sé yo tampoco es por reivindicar el kirchnerismo ni mucho menos, pero cuando yo me mudé acá en 2011, viniendo de Comodoro Rivadavia para acá, también era muy poco lo que yo veía en la calle. No, hay mucho más. En los últimos años Fue hay mucho exponencial, más. y uno se acostumbra, ¿no? A eso, quiero Sí. decir, ¿no? Como que yo, viéndolo como ahora que estoy más aporteñado, es como que, bueno, forma parte del paisaje social, del paisaje cotidiano de la ciudad de Buenos Aires, que es algo que no sé, o sea, me lo replanteo a mí mismo porque es algo como que uno naturaliza que no tendría por qué ser así, ¿no? Digo, porque me da esta situación de cuando viene gente que parecería que viene de otro país, pero viene de otra provincia, pero cuando uno charla por ahí o escucha entrevistas de gente de otros países que les dicen, no, mira, esto no se ve en otros lugares, en otras grandes ciudades como esta. Creo que tiene que ver con esto que vos decías, ¿no? Que es la ciudad donde se toman las decisiones, la ciudad más rica del país, donde pasan estas cosas que son terribles, ¿no? Terribles y que en muchos casos, no sé, o sea, yo veo lo que veo principalmente después de la pandemia y tiene sentido en este mayor empobrecimiento que pasa en Argentina y que pasa en todo el mundo también, ¿no? Como esta situación de que salimos peores de la pandemia en términos de grandes mayorías. Igual también salió la lista esa de Forbes de los multimillonarios y Claro. también perdieron plata, ¿viste? Pero puede ser, a ver, yo creo Los que... tecnológicos bajaron ahí. Sí. Elon Musk ya no es el hombre más rico. Algunos, o sea, el tecnológico de Argentina casi que duplicó. Bueno, sí, Galperín siempre sí. Galperín ganó. Este es el momento auspiciando. Subió como 200 puestos. Pero creo que, antes de eso, porque yo creo Sí. que no se puede hablar de pobreza sin hablar de riqueza, ¿no? Claro. Porque si hablar de pobreza aislando a todo el resto es lo que hace La Nación Más, que se puede, no sé, digo como uno, pero en general los medios de comunicación tradicionales hacen esto, ¿no? Indignémonos un día que salió el dato de pobreza, pero el resto Que del poco año... duró la indignación. Claro, hoy por ejemplo hay cortes de calle acá en la capital, en los accesos, etcétera, porque... Y en 120, es un piquetazo nacional, Nacional. 128 puntos. Claro, en todo pero el todas las país. cámaras, digo, se centran acá, como Sí. siendo en la línea que charlábamos recién, y se vuelve a trasladar a esto que hablábamos, no me acuerdo cuándo, hace 1 o 2 semanas, de que la pobreza se transforma en un problema de tránsito, ¿no? Sí. Donde, qué sé yo, los libertarios corren por derecha a la reta y le dicen, no puede ser que te tomen la calle así, pero lo mismo hacen otros sectores, como el propio Bernie lo ha hecho en su momento, de decirle, bueno, hay que liberar el tránsito, en lugar de discutir qué política vamos a tener para tratar de cerrar estos números de pobreza, digo que se termina trasladando y después, durante todo el resto del año, que no es cuando se da el número de la inflación, se termina reduciendo este problema a un problema de cuántos planes sociales maneja Pérsico o Beliboni, Sí. ¿no? Y tratando de personificar en quienes, bueno, tratan de darle una respuesta a partir de la movilización callejera, que es la única forma que tienen de hacerse ver, ¿no? De hacerse ver y de... que es un fenómeno muy creciente también esto de las familias en las calles, que se nota que es como reciente, no sé cómo explicarlo. Hay una pobreza estructural, nadie va a negar una pobreza estructural en Argentina, pero hay muchas familias que están cayendo, o sea, bueno, que aumente el número hace que justamente haya muchas familias y personas que antes no eran pobres y que ahora son pobres, y personas que antes eran pobres y familias que antes eran pobres y ahora son indigentes. Lo que más me flashea en términos de me decís si me estoy yendo mucho, ¿no? Pero en términos del ideal civilizatorio o de prosperidad que ofrece el capitalismo, es decir, ahora estamos en el siglo XXI y hay gente que hace una jornada completa, o sea, que se levanta, viaja 1 hora, 1 hora y media en condiciones de mierda, va a laburar, llega a su casa extenuado después de nuevo el viaje de mierda con con un transporte que empeoró con la pandemia también. Y que incluso pueden matar al chofer, ¿no? Que incluso le pueden robar, como un montón de situaciones así muy, muy horribles. Llega a su casa, hizo lo que se suponía que tenía que hacer, que era hacer una jornada completa, ese era el ida y vuelta con el capitalismo, y no llega a no ser pobre. O sea, no te digo que se quiere comprar una casa en Chapadmalal. Estoy diciendo que llegue a consumir lo básico para reproducirse él y su familia. Estás diciendo que el capitalista ya no paga más a la fuerza de trabajo por su valor. Estoy diciendo que la ley de hierro de los salarios que dijo Ricardo no está funcionando. Claro. Los salarios ya no son de subsistencia. O sea, cuando nace el capitalismo como lo conocemos, se habla de esta ley de hierro, que es como, bueno, el salario nunca va a ser menor que lo que necesitas para reproducirte, porque necesitas nuevas clases
trabajadoras. No lo dijo Marx esto, lo dijo Ricardo antes. Pero Marx lo profundiza. Sí, pero digo, Pero lo dijo es antes. parte del nacimiento del capitalismo. Claro. Y ahora estamos en tal grado de descomposición que ya no se cumple eso ni siquiera. O sea que se atenta en contra de la reproducción de la propia clase trabajadora. O sea, quienes vas a explotar, ¿no? Como capitalista. Sí, pero es como un quiebre en el sentido de sostenibilidad del sistema. Y un retroceso histórico, ¿no? Y un retroceso, y que, de nuevo, no pasa solo acá. O sea, es un fenómeno que está pasando en todo el mundo, esto de Estados Unidos permitiendo, o en Europa permitiendo espacios donde puedes vivir en carpa, o puedes vivir en el auto, o puedes vivir, como que ya no tenés, y es gente que labura. Eso es lo que a mí me flashea, porque en el siglo XX vos tenés el fenómeno del desempleo, y si vos no tenés trabajo, sos pobre. Lo cual en este caminito tiene sentido. Listo, no trabajás, sos pobre, bueno, listo. Ahora, vos trabajás y sos pobre. O sea, ¿y qué tenés que hacer entonces para no ser pobre? Morirte. No tener hijos. Y después se quejan porque baja la tasa de natalidad. ¿Quién quiere tener hijos en este mundo? Tipo, no hay forma de asegurarse una reproducción, ni para vos te vas a asegurar la reproducción del resto. Pero la salida es que tenés que emprender. La salida es que nos tenemos que extinguir. No, pero digo, el relato de moda, el meritocrático, es que hay que emprender. Pero digo... Influencer. Sí, pero que es algo a lo que plantea Galperín, por ejemplo, ¿no? Cuando, por ejemplo, él dice, con toda esta onda del emprendedurismo, etcétera, como que no, volviendo a lo que decíamos antes de que no se puede hablar de pobreza sin hablar de riqueza, sí. A algún lado se va toda la guita que no está yendo a los salarios, que se ven los números de cómo, cuando uno ve cómo se reparte la torta de lo que produce Argentina, cada vez hay más que va en las manos de los empresarios y cada vez menos a manos de los que laburan y por lo tanto hay menos salarios. Bueno, hay gente que se está haciendo más rica, entre ellos gente como Galperín, por ejemplo, que festeja el capitalismo, o Wernickean, etc. Pero digo Galperín porque es uno de los casos que me hizo acordar esta semana, ayer, que Galperín hace unos meses había tuiteado a favor decía, la estruendosa superioridad del capitalismo, algo así muy parecido al video de Milei, en donde mostraba una foto de McDonald's, donde decían, estamos contratando en Estados Unidos después de la pandemia, y ofrecía un par de beneficios, ¿no? En lugar de pagar más, les daba, no sé, pase al gimnasio y cosas así, que les sale más barato. Claro. Pero me acordaba de eso porque ayer, en realidad el fin de semana, McDonald's a nivel internacional le mandó un mail a todos sus laburantes de oficinas, que es decir que van a laburar, hacen laburo de oficinista, algunos laburan remoto, diciéndole esta semana van a laburar todos remoto, porque a medida que pasen los días, chequen su casilla de mail para ver si siguen laburando o no. No sabemos si van tipo a hacer... Tipo Disney, que dijo, vamos a echar a 10.000 personas. No sabemos a quiénes, que no cunda el pánico. Pero voy a instaurar el régimen del terror y que te levantes cada día sin saber si tenés trabajo o no. En un país donde no hay indemnización, o sea. Y son también las formas, ¿no? Porque ni siquiera es que se juntan con vos para decirte, bueno, mirá, está esto. Si no es un mail, listo, chao. Sí. Y mañana tenés que buscarte otro laburo, ¿no? Como que esta transformación o aceleración del capitalismo a estas condiciones es bastante fuerte, ¿no? Están los propios términos del capitalismo. De lo que uno esperaba del capitalismo hace 30 años, ya no lo puede esperar más, ¿no? No. Es como... También, no, ¿y cuál es el rol de los estados en esto? Porque yo digo, antes de la pandemia se hablaba del salario básico universal, entendiendo, por un lado, la destrucción de trabajo que hace la tecnología, el desarrollo tecnológico y la automatización de un montón de procesos de trabajo. Entonces la idea de que, bueno, se garantice un ingreso básico a toda la población. Pero esas discusiones fueron como cayendo después con la pandemia. En realidad, cuando más se necesitaban, y no lo digo de nuevo, no solo en Argentina, sino a nivel mundial, es como que como si hubiésemos perdido. Pero a la vez hay algo de condiciones materiales, capaz porque somos economistas, bueno, me hago cargo yo porque tengo esta visión muy materialista, pero hay un punto de necesidad, porque si vos no tenés lo que necesitas para reproducirte, es como, bueno, en algún punto tenés que salir porque no te queda otra. Sí, en algún momento, qué sé yo, ponele, en Francia se está pudriendo todo, desde hace varias semanas. Sí. También depende cuál es la chispa que lleva a que la gente se movilice. También estabas acostumbrada a no poder salir de tu casa por la pandemia, qué sé yo. Sí. Son distintas... Sí, también son momentos, son dinámicas. Claro. Yo estoy muy desesperanzada en general. No, pero y después pasan estos, explotan también con cositas, que si querés ahí nos metemos con lo de Bernie, que...
Nada, es un caso de. Yo ahora que estoy en la radio, que estoy todos los días con el noticiero ahí atrás, y veo y sigo mucho más policiales, que es algo que antes no hacía, porque odio policiales. Y es muy. O sea, todo el tiempo, un poco por morbo y otro poco porque pasa todo el tiempo robos violentos. Además, ahora todo está grabado, está la cámara de vigilancia, es como le da con un palo de atrás, viste, como cosas horribles. No, y el caso de este colectivero, que me parece que hay una distancia tan grande en esto de como la beba que muere en la puerta del Ministerio de Producción a cómo matan a un chofer a la madrugada, o sea, en un bondi haciendo su trabajo. El chabón muere en su puesto de trabajo por un caso de inseguridad y porque también no se sabe todavía bien porque está investigándose, pero hay ahí un policía de la ciudad que estaba armado y hay un alto y hay dos, como no se sabe qué tanta intervención tuvo el policía que estaba viajando de civil como pasajero con los dos delincuentes que se subieron al bondi y que terminaron matando al chofer. Y esa manifestación que se da a partir de que muere una persona en un espacio de trabajo y todos sus compañeros salen a manifestarse porque hay un montón de casos de inseguridad, no es que es un hecho atípico, sino que es algo que vienen viviendo y que explota cuando... que además es un tipo que se estaba a punto de jubilar, lo cual tipo te toca el alma porque decís, bueno, estaba a un mes de dejar de laburar. Y la desconexión de la política que cae ahí como si fuese una manifestación por un incremento salarial, que indirectamente también te cambia la vida. Pero vos estás manifestándote porque mataron a tu compañero. O sea, es algo mucho más sentido y mucho más... emocional, o sea, estás ahí como atravesado por esa situación. Entonces te cae el ministro de Seguridad para hacerse el pija y bueno, ¿qué iba a pasar? O sea, yo lo que me pregunto es en qué escenario eso iba a salir bien. ¿En qué escenario? El chabón caminando por la autopista haciéndose el poronga hasta que llegó y le dijeron, no, flaco, o sea, acá no pasás. Lo había hecho varias veces igual, ¿no? Es como que... Sí, pero lo hizo varias veces, no en casos así. O sea, para mí lo que no dimensionó es la parte humana. Vos no estás yendo a un conflicto salarial. De nuevo, él lo hará en los piquetes, lo que sea, pero vos ahí estás yendo a... Obvio que afecta directamente la vida de las personas, que bajen o no bajen comida a los comedores, que corten o no corten, potenciar trabajo y demás cuestiones, pero ahí es muy directa la conexión con que mataron a un compañero tuyo. Y eso no lo tuvo en cuenta. Y no lo tuvo en cuenta porque no tiene ni idea de lo que está pasando. Y eso es lo que a mí me da bronca porque digo, bueno, obvio que florece el discurso de Milei. Porque te da bronca. ¿Qué hace ese chabón ahí, entendés? ¿Con qué frialdad va y dice eso? Y después lo que dicen, ¿no? Como, bueno, no, porque esto que parece muy armado, que no sé qué. ¿Cómo vas a decir que es armado? Kicillof diciendo no, porque es muy raro que roben un bondi a las 5 de la mañana. Boludo, yo vivo en Palermo y no voy a la radio caminando porque me da miedo. Dejate de joder, en mi Rey del Pino ni estoy a las 5 de la mañana. O sea, un poco también de ubiquémonos cada uno en su palmera. Y me parece que decir que nadie tiene miedo de salir a la calle a las 5 de la mañana es porque no salís a la calle a las 5 de la mañana y si salís con chofer. No hay otra explicación. O vas en auto y no tenés ni idea de lo que es patear. No te digo la calle, no me hago la conurbana. Te digo Capital Federal. Me da bronca, te juro que lo digo y me da una gana de cagarlo a trompadas. No, es lógico, obvio. ¿Cómo no? O sea, imagínate lo que sentían los compañeros de laburo ahí, que además venían de laburos previos, las propias comisiones internas y del propio sindicato, por ahí también internas adentro de la UTA y todo esto, pero las propias comisiones internas, los compañeros de laburo, sobre todo de ese sector de la Matanza y del conurbano, de esa parte ya venían reclamando desde hace años por mejores condiciones de seguridad, de laburo, que finalmente son condiciones de laburo. Es como, qué sé yo pedir por una computadora mejor. A ellos están todo el día en la calle, están expuestos todo el tiempo a esto. Y es un reclamo que ya venía desde hace un tiempo, lo cual te da más bronca de que vos lo venís señalando hace años, el mismo problema, y nadie te escucha, o al contrario, te ningunean como hace Bernie, o después se echan la culpa entre las empresas y el gobierno de la provincia, que el gobierno dice que le dio la plata a las empresas de colectivo para que pongan las camaritas, pero no las ponen las camaritas porque es propiedad privada, el colectivo es propiedad privada de las empresas, entonces... o sea, más allá de que es un servicio público, ¿no? El Estado debería poder intervenir directamente ahí, ¿no? Después, el reclamo principal ahí de los colectiveros era porque hayan cabinas y que con las cabinas se proteja a los colectiveros, que nadie
nadie les dio bola finalmente, porque también ahí tienen que poner plata, y son las mismas empresas que están cada vez más concentradas y que reciben miles de millones de pesos al año en subsidios del Estado, además de los boletos que pagamos nosotros, ¿no? O sea, nosotros pagamos directamente el boleto, pero también indirectamente lo llenamos de subsidios a partir de nuestros impuestos. Entonces, es como que son además las propias empresas de colectivos son planeros del Estado, que ni siquiera le garantizan condiciones de laburo para los colectiveros, y en el mismo sentido tampoco garantizan buenas condiciones de transporte, que era lo que vos decías hace un rato, ¿no? Que viajar es una porquería, sobre todo acá No, y en el empeoró AMBA. mucho en la pandemia, Claro. muchísimo en la pandemia. Y que ellos sobre Se quedaron casi con la frecuencia de pandemia. Y tipo, Parece algo similar a lo que pasa con las energéticas o con estos regulados que dicen, no, a mí el boleto me quedó congelado. Bueno, pero no cuentan el resto de la película, que es que ellos reciben subsidios que salen además de nuestros impuestos, lo cual lleva ahí a un problema que termina siendo, está bien, las empresas de colectivo tienen una gran responsabilidad, pero también el Estado tiene que regular el servicio público, por lo menos, ¿no? Que es lo que dice por ley a partir de las reformas, incluso son reformas de los 90, privatizadoras, menemistas, etcétera, pero por lo menos lo que dice la ley es que hay que regular el servicio, y ni siquiera se hace eso. sí, a mí me molesta mucho va a sonar muy libertario mi planteo, pero me molesta mucho que no el uso político de todo es, o sea, obviamente que es político que un trabajador muera en su lugar de trabajo, pero el uso partidario de esto, de tanto del gobierno provincial diciendo no, todo esto es muy raro, que no sé qué, y queriendo en segunda línea echarle la culpa a Bullrich, como Bullrich haciendo sí. Porque ellos le dicen carancheo. Sí, carancheo, totalmente. O Larreta felicitando a su policía que después reprimió la manifestación de los trabajadores. O o la policía misma, que está el policía de civil con el arma reglamentaria, que es una discusión en sí misma de por qué mierda tienen el arma reglamentaria cuando están de civil. Porque también, no me acuerdo el número porque soy chota y no lo busqué, pero... que aumentaron los casos de los policías fuera de servicio, ¿no? No, y que es un condimento, un elemento muy, muy pesado en el caso de los femicidios, porque muchos femicidios son de policías a sus parejas o familiares con el arma reglamentaria. O sea, entonces hay una discusión sobre qué tiene que hacer el policía cuando no está de servicio y qué tiene que hacer con el arma cuando no está en servicio, porque además también se las roban y bueno, todo el circuito que ya conocemos. Entonces hay como muchas cosas que se entremezclan y que tenés a esta o no, a las Pato Bullrich diciendo, bueno, esto ¿sabes cómo se soluciona? Con más policía, con más armas. Así somos Estados Unidos y vemos cómo nos tiroteamos en las calles y vemos cuánto dura cada uno. Y yo no vi muchas expresiones más allá de Correpi, obviamente, planteando esto del arma reglamentaria, pero también es doloroso porque creo que cualquier persona que más o menos se maneje en transporte público está al tanto del incremento de la inseguridad, que es parte del incremento y de la profundización de la crisis económica también. O sea, está completamente relacionado. De hecho, hay una nota de Chequeado que es muy buena, que habla de, bueno, cuántos homicidios hay cada 100.000 habitantes, como para tratar de medir, porque está esta idea, ¿no? Cada vez se ve más en las noticias estos casos de inseguridad y demás, y como decir, bueno, realmente estamos en un momento donde haya muchísimos homicidios, como estamos en un momento más violento del país. Y vos veías la línea, y yo estoy segura que vos pegás esa línea y pegás la del PBI y son muy parecidas. O sea, el caso más extremo es en el 2001. La del PBI está muy desarrollista. Me parece que es más la del salario real, algo así. Yo la vi y pensé en el PBI, no te voy a mentir. Pero está tipo el 2001 como el momento donde más homicidios cada 100.000 habitantes hubo. La pandemia que obviamente frena porque... no podíamos salir a matar. Y después, bueno, sigue eso, la tendencia de la crisis. Hay algo de... que es lógico, ¿no? No solo de la falta de oportunidades, porque el problema, y relacionándolo con lo anterior, no es tanto el desempleo como era en el siglo XX, sino que aunque tengas empleo, igual no te salvás. Entonces, hay algo de esa desesperación y de esa... sí, es la bronca de vivir falta de cada vez camino, peor. Claro. sí, vivir cada vez Y peor y perspectiva. cómo nos terminamos matando entre los que vivimos cada vez peor, porque también los que más sufren la inseguridad, y yo sé que el tema de inseguridad es un tema muy complejo para tratar y que dos economistas probablemente no seamos los mejores para tratar este tema, pero
quienes más sufren la inseguridad no son los que viven en el country, ni los que tienen chofer, ni los que van en auto a todos lados. Somos los que viajamos en bondi, en subte, en tren, y los que tienen que venir a ciudad, del conurbano, a tener 3 horas de viaje. Es el que te punguean en la calle, es ese el que vive la inseguridad. Entonces, también es una situación donde no solo hay un empeoramiento de las condiciones de vida, sino que después nos terminamos matando entre nosotros. Porque al fin y al cabo, es eso. Sí, o sea, es como decíamos hace un rato, de que no se puede hablar de los índices de pobreza sin hablar de la concentración del ingreso y de la riqueza que hay, y que se ve muy gráficamente con esto, ¿no? Que cada vez hay más asentamientos urbanos, cada vez se vive peor, en este caso en el conurbano, pero pasa en varios conurbanos, no solamente acá en el AMBA, y al mismo tiempo que crecen exponencialmente las construcciones de countries y de este tipo de viviendas de lujo, ¿no? Que es como que se va ensanchando la desigualdad, que termina en esto, ¿no? Finalmente los ricos viven aislados del resto de la sociedad, que cada vez vive peor, mientras ellos viven mejor, con seguridad privada, viviendo como en su propio gueto, pero de clase alta. Sí. Entonces se da esta situación que finalmente es producto de una desigualdad cada vez mayor y que lleva a la impotencia y que es medio la realidad de Latinoamérica, en realidad. Sí. Nosotros, porque estamos en Argentina y tenemos todavía que cada vez es más una idea y menos una realidad de clase media, y una cuestión ahí de una sociedad más donde uno puede ir avanzando. O sea, de hecho, qué sé yo, mis viejos no son profesionales y yo soy profesional. Como hay una idea por la universidad pública de que uno puede ir como avanzando en esa escalera social. Sí, o tener un mejor laburo. O tener un mejor laburo. Un laburo que te saque de la pobreza, en principio. Sí, y también para mí la educación pública es algo muy igualador, porque está bien, sigue siendo súper elitista, porque para ir a la universidad vos tenés que contar con otros recursos, o que te banquen tus viejos, o digo, no cualquiera accede a la universidad por más que sea gratuita, pero es verdad que vos vas a la universidad y no sé, nosotros en económicas hemos tenido compañeros que eran hijos de empresarios multimillonarios, y en otro país, no sé, en Estados Unidos, vos para ir a la misma universidad que el hijo de uno de los tipos más ricos de tu país, tenés que pagar algo que no podrías acceder nunca a eso, a menos que seas muy buen deportista. Entonces, digo, hay algo igualador en esa idea, que creo que estamos perdiendo cada vez más eso a medida que se acrecenta esa desigualdad y que pasamos a ser más parecidos. Esto lo charlaba con un amigo, así que si lo está viendo sabe que le estoy robando su idea. Cada vez nos parecemos más a la región. Sí, pero que al mismo tiempo es una tendencia global. Por ejemplo, a vos no te gusta cuando hago esto, pero en el libro de Pagni, él cita... Pesado con el pelado, la puta. No, pero él cita una investigación que no es de él, que es internacional, no es ni de un argentino, que él hace una estimación a partir de relevamientos que dice el 20% de la población mundial vive en asentamientos. O sea, son como 1.000 millones de personas. ¿Más? ¿Si es el 20%? Sí, o sea, si calculaban 5.000 millones de uno personas de cada 5. en el momento ese, claro. En el momento donde fue hecha, que fue hace unos años ya la investigación. Por lo tanto, es un fenómeno internacional. Imagínense que es una cantidad de gente increíble que vive sin alguno de los servicios públicos, ¿no? De los servicios básicos, digo, para poder vivir en lo cotidiano. En el caso de Argentina, cuando uno ve que... Uno pone en general la fecha como economista, digo, del 2018, cuando arranca la crisis de deuda de Macri, que cae el PBI, cae los salarios, etcétera, hasta el día de hoy es solo un mirar para abajo, ¿no? Porque en otros momentos uno podía ver una crisis de deuda, una devaluación, lo que sea. Por ejemplo, bajo los gobiernos del kirchnerismo también estuvo la crisis del campo del 2008, después Kicillof devaluó en 2013, 2014. Fue un golpe para el bolsillo, para el salario real, etcétera, pero después eso se recupera, ¿no? Tiende a recuperarse por la propia dinámica que tenía el capitalismo en ese momento en Argentina. Ahora eso no pasa, ahora se profundiza la desigualdad mediante la economía se está recuperando, ¿no? Que es lo que vimos con el último dato de pobreza, de que pasó algo que no pasaba en 20, 21, 22 años, algo así. Desde los 90. Desde los 90, que crece el PBI, pero crece también la pobreza. Sí, crece el PBI, que algo que no pasaba en los 90, baja el desempleo. O sea, tenemos tasa de desempleo bajísima. De hecho, Luis Campos hacía esta comparación por zona, que era comparar tasa de desempleo con pobreza. Y decía, no puede bajar más la tasa de desempleo. La tasa de desempleo, no sé, estaba en 4,9, que es una tasa bajísima. O sea, hay algo del desempleo que también es gente que cambia de trabajo, ¿no? No todo desempleo es... si tenés un desempleo del 10%, bueno, sí, obvio, pero si es del 5% no vas a tener desempleo 0%.
Y sin embargo había una pobreza también del 30-40%. Entonces decís, no se sale por el empleo. En esto de que también decían de convertir los planes a trabajo y que la salida es trabajando. Bueno, no sé, para esta gente no, la salida no es trabajando, porque vos trabajás igual no llegás. No, porque incluso dentro del índice de desocupación también entran los que les cobran el potencial trabajo, por ejemplo. El que cobra un potencial trabajo está como empleado Sí. en el índice. Porque en general labura, En tiene la cooperativa. que laburar, pero además en general también tienen changas, porque con Sí. 30.000 pesos por mes nadie vive. O sea, figura por debajo de la línea de pobreza, pero tampoco con esos guita podría estar incluso bajo la línea de indigencia. Pero a lo que voy es que hay toda una descomposición también de lo que eran los laburos como los conocíamos hace 30 años, ¿no? Que hay una precarización del trabajo, como se le suele decir, que es que cada vez hay más gente laburando en changas o en cooperativas o en trabajos de subsistencia que van cambiando mes a mes, donde estás en negro, en monotributo social, etcétera, que es el trabajo que se recuperó incluso en estos años a partir sobre todo de la pandemia, donde en general el gobierno nacional dice, no, acá tenemos números fuertes de empleo, pero cuando uno lo desagrega, que en general también lo hace Campos, ve que el grueso o el 50% creo de los empleos que se recuperaron o son en la informalidad o son precarios o en monotributo, etcétera, es decir, con menos derechos de los que tiene un trabajador en blanco. Por lo tanto, finalmente un salario más bajo. Entonces, son todas cuestiones estructurales que se hacen cada vez más estructurales, ¿no? Que terminan llevando esto a este sendero a la latinoamericanización de Argentina, ¿no? Que se parezca a su Suena vecinos. como algo malo y en realidad no me gusta que suene como algo malo. Y es algo malo en términos de la polarización Sí. entre las clases muy altas y las clases muy bajas, ¿no? Sí. Y esta desaparición de la clase media que lo ven incluso consultores de consumo, como puede ser Oliveto, se llama, un columnista de La Nación que se especializa en consumo y es asesor incluso de la Reta de eso, por las tendencias de consumo, ¿no? Cada una desde diferentes campos, pero esa es la realidad que lleva a estas Siento imágenes. que esto nos abre un millón de puertas, Sí. pero ya estamos cerca de la hora, no sé por dónde querés ir. Yo quería hacer un comentario de la ley de alquileres, pero no sé si va a llegar. Para cerrar con esto, si no hay algo que quiera sumar, No. es como todos estos problemas que venimos charlando, porque empezamos con algo muy coyuntural, que es el anuncio que Sergio Tomás hizo hoy. Y en realidad nos remite todo el tiempo a estos problemas más estructurales, ¿no? Como la pobreza, la indigencia, pero también el fenómeno de trabajadores pobres, de no solo falta de oportunidades, sino que esas oportunidades no te aseguran una vida con las cuestiones básicas, con vivienda, casa, estoy obsesionada. Vivienda, alimentación, indumentaria, no sé, formación, lo que sea. Creo que eso es bastante complejo y que habla de algo mucho más estructural y estamos en un año electoral y nadie parece importarle esto, ¿no? Como que no hay una idea en ninguno de los frentes de, qué se puede hacer. Y que además la oposición promete un futuro peor. Sí, no hay sueño, no hay esperanza, no hay utopía, no hay horizonte. Y Burrich dicen, bueno, si ganamos nosotros, gana yo, gana Patricia. Dice Larreta, bueno, vamos a tener que hacer un ajuste más fuerte. O sea, los primeros meses van a ser dolorosos. Lo dicen sus economistas, la Cunza, Sí. la Espina, Prat Gay, y Milei hablar, ¿no? Hay que hacer un ajuste muy doloroso, como si ya no fuese doloroso la realidad de las mayorías en Argentina. Se murió un bebé en la puerta del Ministerio de Producción. O sea, hay una falta de sensibilidad que es muy dura y que es muy cínica. Y que en eso florece un discurso que termina siendo Milei, que yo sigo sin entender por qué de tal descomposición llegamos a alguien que está a favor de la exportación libre de armas y de la venta de bebés, ya que estamos. No entiendo bien, eso se me escapa un poco. Entiendo el hartazgo, entiendo la bronca, me pasa. Digo, se me hace mella y se me hace cuerpo también. Pero creo que es porque tampoco se está discutiendo un horizonte. Ni siquiera desde, no sé, el kirchnerismo podría plantear un horizonte superador que no sea simplemente decir, el problema es porque hay que renegociar la deuda con el fondo. No sé, plantear algo un poco más, ¿viste? Sí, pero porque se discute al final la coyuntura de, por ejemplo, la medida Bravo, que y se hace un video la otra vez, porque lo que hay que hacer es llevar a las familias en helicóptero. ¿No? Jodiendo, boludo, hay gente que se está muriendo de hambre. No lo vi. O sea, ¿podemos parar de decir pelotudeces, por favor? Porque por esas cosas gana Milei, porque decimos pelotudeces. Que hay que usar el helicóptero presidencial para eso. Para ver las calles y aprovechar para llevar familias que nunca van a viajar en helicóptero.
Bueno, es una tendencia muy latinoamericana, igual que los ricos terminan andando en helicóptero para ni siquiera cruzarse en el tráfico con los pobres, los gerentes de empresas. Pero Cárcel común. justamente esto de la coyuntura, por ejemplo, lleva al que a no plantear algo distinto, por ejemplo, a que estén todos de acuerdo, por ejemplo, en el Frente de Todos, que por más críticas que se le hacen, están todos más o menos con Massa, porque Massa podría estabilizar un poco esto, y lo que venimos charlando es que al principio de este programa es que Massa anuncia una evaluación particular para uno de los sectores más concentrados de la economía argentina, que son los sojeros y los exportadores de soja. ¿Qué va a hacer eso si no es ensanchar aún más la desigualdad, ¿no? Darle más guita a los sectores que históricamente se beneficiaron con mucha guita en Argentina? Finalmente las medidas estas de coyuntura lo único que hacen es profundizar esto. ¿Te acordás que hablábamos de un impuesto a la renta extraordinaria? Qué pelotudos. ¿Cómo me Bueno, comí Alberto lo la reivindicó cantidad ese. de curvas que me comí, por favor? Alberto dijo que él lo hizo y que el Congreso lo hundió. Y el Congreso en ese momento lo dirigía Massa. Me deprimo. Bueno, yo solo quiero meter esto de ley de alquileres. Muy porque... porteñizada, ¿no? No, porteñizada no, porque se alquilan 9 millones de inquilinos en todo el país, así que no te lo permito. Yo creo no que te esto es un problema exclusivo de la ciudad de Buenos nacional. Aires. Para mí no. No. Es del AMBA. Necesitamos que la gente de las provincias comenten. hablen. Pero, o sea, no. es un problema alquilar en todo el país, pero el En problema de la ley de Bariloche no alquileres... alquilan en Bariloche. Bueno, el Bariloche y el AMBA. Y en general es un No, problema. Córdoba también, Santa Fe también, obvio que en los centros más urbanos, obvio, y sí, vos vivís en un pueblito de 10.000 habitantes y va a haber casa para vos, hermano, la de tu tío, qué sé yo. No, pero alquilar Re en, juiciosa. qué sé yo, no sé, mis amigos alquilan por 25 lucas por mes en el sur. ¿En el sur? En Además Comodoro es más Rivadavia. caro. Claro, en Comodoro Rivadavia ¿Cuánto ganan? la canasta es mucho más alta y no, ganan mucho más que eso, pero Y están solteros. pero alquilan por mucho menos, o sea, de ahí para arriba, ¿no? Pero no hay, las comparaciones son, si uno compara incluso alquileres de lo que uno puede pagar en Palermo, incluso, no sé, en Villa Urquiza, en Chacarita. Vale, sí, Villa Urquiza como si fuese lejos. No, pero digo, para que no parezca Sí. Palermo, Recoleta, son más altos que vivir incluso, no sé, en grandes casas en provincia de Buenos Aires incluso. Alejado, pero no en el conurbano. Depende de qué parte de provincia de Buenos Aires. Claro, por eso, no en zona norte, pero Sí. hay una dispersión muy Porque grande. yo ya me empecé a averiguar. No, lo que quiero decir de esto, porque hay una... Esto no quiere decir que no sea un problema, ¿eh? No, O sea, simbólica, o sea, bueno, nosotros tenemos la ley de alquileres, ¿no? Que es una ley del Lipovetsky, o sea, es una ley del PRO, pero que salió durante el gobierno del Frente de Todos, que es una ley que le puso un marco regulatorio a un segmento, un sector del mercado que no tenía, o sea, no había, cada uno hacía el contrato que quería, si lo normal era por 2 años con un aumento semestral que fue aumentando. No sé, yo me acuerdo cuando empecé a alquilar era el 12% semestral. Era un incremento alto y después terminó siendo 18 lo último. Y obvio que hubo problemas con el alquiler, es que estipulaba 3 años, o sea, en vez de 2 años, pasar a 3 años y ajustes anuales, que para mí es lo mejor que tiene la ley, porque obviamente que en un país con inflación alta, que el ajuste sea anual, bueno, por ahí te matan al principio, obviamente, porque se hace por este índice entre salarios e inflación, y de repente te toca un aumento del 100%, pero después durante todo el año lo licuás. ¿Qué pasa? Nadie lo cumple. O sea, los dueños te piden que pagues más antes de que se cumplen los 12 meses. Muchos dueños sacaron en alquiler o pasaron a alquileres temporales, que de nuevo también es un fenómeno de todo el mundo porque las plataformas, Airbnb y tal, hacen que sea más fácil alquilar temporalmente, que este era un problema que tenían mucho las ciudades turísticas, por eso decía Bariloche, que normalmente las ciudades turísticas es muy difícil alquilar permanente porque hay mucho alquiler temporal, entonces sí, te alquilo en Mar del Plata de febrero o de marzo a noviembre y la temporada la quiero para alquilar para la temporada. Y de repente circuló por todos lados. O sea, a mí me sorprende el poder que tiene el lobby inmobiliario para estas cosas, porque en todos los medios circuló esta cosa de, bueno, Alberto habló con Massa y se pusieron de acuerdo que van a derogar la ley de alquileres. Para mí Yo es no una movida escuché de Massa. a nadie, pero a nadie diciendo esto es anticonstitucional. O sea, ¿desde cuándo, por un decreto de necesidad de urgencia, vos podés derogar una ley que hizo el Congreso? El Congreso lo tiene que debatir en todo caso. Y ¿Qué puedes es llamar a la esto de Corte Suprema y derogar? darla de baja. Ellos dan de baja cualquier tipo de ley. ¿Qué es esto de derogar una ley? O sea, primero, no se puede.
Y segundo, Alberto y Massa se ponen de acuerdo y derogan una ley que ellos mismos pusieron. ¿Para qué? ¿Qué es lo que va a pasar con esto? O sea, esas son mis preocupaciones. Son mis preocupaciones muy concretas. Pues inquilina. ¿Y por qué no me queda tanto de contrato? Y toda la gente que se tenía que mudar en estos momentos empezó a circular. Que es como, claro, nadie quiere mover un alfil ahora, porque están todos tipo, no, si va a cambiar la ley no te hago nada el contrato de 3 años. Entonces está generando un montón de problemas porque algún pelotudo en el Ministerio de Economía le pintó decir que iban a derogar una ley. Sí, la verdad que no es mi área, yo no sé mucho de esto. Lo único que sé es que tendríamos que poner un impuesto a la vivienda vacía. Es un problema eso también igual, ¿eh? Yo estoy a favor. Pero es un problema determinar cuándo hay una vivienda vacía. Puedo ponerle, yo tengo acá, ¿no? Y tengo una oficina porque soy millonaria. ¿Y cómo digo que no está ociosa? Sino que es mi oficina, no vivo ahí. Y habría que presentar algún tipo de papel, sí, no sé. Bueno, es como hay algunas complejidades. Un servicio, internet. Puede ser. Bueno, el punto, te lo van a poner en internet cuando vayan a alquilártelo. Sí, eso puede ser también, pero... Es bastante fácil, qué sé yo. Te fijas cuáles están para alquilar en Airbnb. Da de baja todas, anda a buscarlas. Si no hay ningún registro de eso, es todo Barrani lo de Airbnb. Sí. Todo Barrani. Y el gobierno de la ciudad lo habilita, mirando para otro lado, y había hecho un registro para que la gente diga que estaba alquilando por alquiler temporario, pero a nadie le importa. Y lo usan igual. Sí, a mí mi miedo es, primero que no se puede hacer esto, ¿no? Pero mi miedo es que no, la perspectiva no sería que se derogue la ley por una ley mejor, que podría incluir, no sé, pisos o asegurar un precio por zona, porque obviamente no sale lo mismo, que ahí es muy difícil igual, porque por más que vivas en Palermo, no solo tenés zonas de Palermo, sino que tenés edificios, no es lo mismo un edificio nuevo que un edificio viejo, bla, un montón de cosas. Que no son sencillas. Nadie dijo que fuese fácil. Porque gobernar se supone que no es fácil, señores. Bienvenidos al mundo real. Hay que trabajar y es difícil. Más o menos, para la red es bastante fácil. Licita los terrenos que están vacíos del Estado y que... Ay, estoy re caliente. Quiero cerrar con algo bueno y no tengo nada bueno para decir. Torres Constantini está en el top 5 de argentinos más ricos del país. Igual Constantini, ¿sabes que no es el peor que me cae? Porque hizo Nordelta y te gusta Nordelta. ¿Qué me va a gustar Nordelta? Es una poronga. Son más estéticos. Porque hizo el malo. El malo me gusta. ¿Viste? Pero él es el mayor desarrollador inmobiliario. En el libro de Pagni también sale... Igual la verdad que Nordelta, dentro de esa zona de humedales, donde clavaron esos barrios privados, está Nordelta, pero después hay un montón de otro tilingaje por ahí. Y es verdad que dentro de eso, el Nordelta es lo más lindo. Porque después el resto es como el Nordelta clase B, ¿viste? No sé si alguna vez yo soy muy del interior y de zona norte no conozco. Pero en el libro de Pagni, él dice, hace entrevistas, incluso hay una entrevista citada que le hace Diego Genú, que es muy bueno y recién sacó un libro también. De Massa. Ay, no hablamos del libro de Massa. En un libro que le hizo que le hizo una entrevista a Constantini, que en general no da entrevistas, sobre todo con alguien que le iba a criticar un poco, y él admite que está todo construido sobre humedales, con terraplenes, y que tuvieron que, él no lo dice, ¿no? Pero Genú después desarrolla que tuvo que coimear a varios gente por ahí, y que estaban aliados con Massa. Y que toda la historia de los countries de zona norte principalmente está todo encima de humedales, hubo que coimear a alguien, armar con empresas, triangular guita. Y eso es una pelea histórica, yo que soy de zona norte, entre vecinos de Escobar y todos los vecinos cercanos a esa zona que estaban en defensa de los humedales. Esa puerta, está abriendo. Capaz que no se escucha. En defensa de los humedales y que bueno, lo perdieron porque ganó el negocio inmobiliario. Sí, y ellos drenan toda su agua a los barrios populares, es un quilombo. Pero bueno, ya estamos. Vamos a cerrar porque no sé si se escucha la puerta o no, pero a mí me va a volver insane. Bueno, ¿tenemos algo bueno para cerrar? ¿Algo bueno? Una buena noticia. Le pegaron a Bernie. Claro. Chao.